¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo con tanto poder, influencia y prestigio pudo desaparecer de la historia casi sin dejar rastro? Los saduceos eran los dueños del templo, los que controlaban el Sanedrín, los que tenían alianzas con Roma y se consideraban los guardianes de la fe en Israel. Pero detrás de esa apariencia de grandeza había un vacío enorme. Vivían solo para el presente, negaban la resurrección y rechazaban la esperanza eterna. Y quizá ahí está la conexión contigo y conmigo. Porque muchas veces también corremos el riesgo de vivir como ellos, preocupados solo por lo que tenemos hoy, atrapados en las luchas de la vida diaria, cargando el peso de la inseguridad, de la duda o de la falta de esperanza en el futuro. La historia de los saduceos no es un simple relato antiguo, es un espejo que refleja lo que pasa cuando construimos nuestra vida sobre lo terrenal. Nos muestra el peligro de una fe vacía y superficial, pero al mismo tiempo nos abre la puerta a la solución. Confiar en aquel que sí venció la muerte y que nos ofrece una vida eterna, llena de propósito y esperanza. Prepárate, porque en esta historia completa de los saduceos vamos a descubrir no solo quiénes fueron y cómo vivieron, sino también la gran lección que nos dejaron, una lección que puede transformar tu manera de ver la vida y la eternidad. Antes de comenzar con esta historia completa de los saduceos, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque aquí compartimos relatos bíblicos que transforman la manera de ver la vida y la fe. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez habías escuchado hablar de los saduceos? Escribe tu respuesta aquí abajo, porque tu participación no solo enriquece este contenido, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan conocer la verdad de la palabra de Dios. 1. El origen del nombre y su relación con Sadoc. Imagina Jerusalén en tiempos antiguos, cuando el templo brillaba en el corazón de la ciudad y el pueblo acudía para ofrecer sacrificios a Dios. Entre las familias sacerdotales que servían allí, un nombre resonaba con respeto: Sadoc, sacerdote en tiempos del rey David y más tarde en los días de Salomón. Sadoc fue reconocido por su fidelidad a Dios y por haber apoyado al rey David cuando otros se rebelaron. Por esa razón, su linaje fue bendecido y puesto al frente de los servicios sagrados en el templo. Los saduceos, siglos después, se presentaban como descendientes espirituales y en muchos casos también de sangre de Sadoc. Decían: nosotros somos hijos de Sadoc, los legítimos guardianes del templo. Esto les daba prestigio, porque el pueblo recordaba que Sadoc había sido un sacerdote justo, aprobado por Dios. El mismo nombre, saduceo, viene de Sadoc, que significa justo o recto. Así, desde el principio, ellos se atribuían la idea de ser los que estaban en la línea correcta, los que tenían el derecho y la autoridad para enseñar y gobernar en lo religioso. No eran cualquier grupo, no eran gente común. Se consideraban la élite, aquellos a quienes Dios había dado un lugar especial en la historia. Pero aquí está lo interesante. Con el paso del tiempo, aunque llevaban el nombre de un hombre fiel, muchos saduceos se desviaron de ese camino. Se quedaron más con el prestigio del nombre que con la fidelidad de Sadoc. Guardaban la herencia del título, pero no siempre la obediencia del corazón. Cuando el pueblo escuchaba saduceos, pensaban en sacerdotes, en autoridad, en aquellos que manejaban los sacrificios y que estaban cerca del santo lugar del templo. Y eso, claro, les daba poder. Pero también los distanciaba del pueblo sencillo, porque ellos vivían como una clase alta, orgullosa de su origen y de su linaje. Así, la historia de los saduceos comienza con un nombre que llevaba peso, un nombre que evocaba santidad y fidelidad.
Pero ese mismo nombre se convirtió en una bandera de orgullo, más que en un recordatorio de obediencia. Y aquí ya podemos empezar a ver la gran lección. No basta con tener un nombre, un título o una herencia espiritual. Lo que importa es vivir en fidelidad, como lo hizo Sadoc. No solo reclamarlo con los labios. 2. Un grupo de élite en Jerusalén. Cuando hablamos de los saduceos, no estamos hablando de cualquier grupo del pueblo. No eran campesinos que trabajaban la tierra, ni pescadores como los discípulos de Jesús. Eran parte de la élite de Jerusalén, un círculo reducido de familias con poder, riqueza y autoridad. Imagina caminar por las calles empedradas de la ciudad santa, entre la multitud sencilla que compraba, vendía y oraba. Destacaban algunos hombres con vestiduras más finas, con rostros seguros y con un andar que mostraba su posición. Esos eran los saduceos. Ellos pertenecían en gran parte a familias sacerdotales que habían heredado el control del templo. Desde allí administraban los sacrificios, supervisaban las ofrendas y, por supuesto, manejaban grandes cantidades de dinero que pasaban por el tesoro del templo. No era casualidad que siempre ocuparan lugares de influencia, pues los saduceos sabían cómo moverse entre las altas esferas de poder. A diferencia del pueblo común, que vivía día a día esperando la provisión de Dios, los saduceos disfrutaban de casas cómodas, banquetes, joyas y comodidades que los demás apenas podían imaginar. Eran, por así decirlo, los nobles de Israel. Su forma de vestir, de hablar y hasta de mirar a los demás revelaba que se sentían diferentes, superiores. Pero no solo eran ricos, también eran influyentes en lo político. Muchos de ellos tenían estrecha relación con los romanos, lo que les aseguraba estabilidad y privilegios. Mientras otros grupos judíos sufrían y clamaban por un libertador, los saduceos se acomodaban, manteniendo una vida cómoda bajo el dominio extranjero. La gente del pueblo los miraba con respeto, pero también con cierta distancia. Los admiraban por su posición, pero al mismo tiempo sabían que estos hombres no vivían las mismas luchas diarias que ellos. El pan de cada día, las enfermedades, la pobreza, esas eran preocupaciones del pueblo, no de los saduceos. Así, desde los inicios, los saduceos se convirtieron en una clase cerrada, exclusiva, orgullosa de su posición. Eran los que se sentaban en los lugares principales del templo, los que dirigían las grandes decisiones, los que imponían autoridad sobre los demás. Su prestigio no solo venía de la religión, sino también del poder económico y político. Y aquí vemos un detalle clave. Aunque el nombre de saduceo evocaba justicia y rectitud, en la práctica se había convertido en símbolo de poder y privilegio. Mientras el pueblo buscaba en la fe la esperanza de la vida eterna, los saduceos parecían más interesados en mantener su estatus en la tierra. 3. El control del templo. Si había un lugar que representaba el corazón de la fe judía, ese era el templo de Jerusalén. Allí subía el pueblo de todas partes de Israel para adorar, ofrecer sacrificios y presentar sus ofrendas delante de Dios. Era el centro espiritual de la nación, el lugar donde todos querían estar al menos una vez al año. ¿Y quiénes dominaban ese espacio tan sagrado? Los saduceos. Imagina la escena. Miles de peregrinos llegaban en las fiestas grandes como la Pascua. Venían desde Galilea, Samaria, Judea y aún de países lejanos, trayendo consigo animales para el sacrificio o dinero para comprar las ofrendas. Entre la multitud humilde y fervorosa, los saduceos se movían como los administradores oficiales del culto. Ellos eran los encargados de que todo funcionara dentro del templo. Los sacrificios diarios, las ofrendas especiales, la purificación de los utensilios, la música de los levitas, nada se hacía sin la supervisión de los sacerdotes saduceos. El pueblo veía en ellos la máxima autoridad religiosa.
eran los guardianes del altar, los que tenían acceso a los tesoros, los que decidían qué era permitido y qué no en la casa de Dios. Pero este control también les daba un enorme poder económico. Cada moneda que entraba al templo pasaba de alguna manera bajo sus manos. El famoso cambio de dinero y la venta de animales para los sacrificios estaban ligados a la administración saducea. Y aunque en la ley estaba permitido facilitar al pueblo estas ofrendas, muchas veces la práctica se transformaba en un negocio lucrativo. Aquí entendemos por qué. Cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Los más ofendidos fueron los saduceos, porque esa denuncia iba directamente contra ellos, contra la manera en que habían transformado el lugar santo en un centro de comercio. El control del templo no era solo religioso, era también político. Quien dominaba el templo, dominaba el corazón del pueblo. Allí se reunían las masas, allí se encendía la fe, allí se tomaban decisiones que podían incluso influir en la paz o la rebelión contra Roma. Y los saduceos, al tener esa llave, se mantenían como una clase poderosa y difícil de desafiar. Para el pueblo común, los saduceos parecían casi intocables. Se les veía como figuras de respeto, vestidos con ropas sacerdotales, moviéndose en medio del incienso y el sonido de los cánticos. Sin embargo, muchos sabían en su interior que no todo lo que brillaba era oro. Detrás de esa fachada de santidad había orgullo, intereses y alianzas políticas que los alejaban de la verdadera devoción. Así, el templo, que debía ser la casa de oración para todas las naciones, se había convertido también en el escenario del poder de los saduceos. Y allí, en ese lugar donde Dios debía ser el centro, ellos levantaron su influencia como si fueran los verdaderos dueños del altar. Si esta historia completa de los saduceos te está ayudando a comprender mejor la Biblia, te pido que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesita escuchar esta enseñanza. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te sorprende de los saduceos hasta ahora? Tu comentario no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. 4. Diferencia con los fariseos. Para entender bien a los saduceos, tenemos que compararlos con otro grupo muy conocido en la Biblia, los fariseos. Aunque muchas veces aparecen juntos en las Escrituras, en realidad eran muy diferentes, casi opuestos en sus creencias y forma de vivir la fe. Los fariseos eran maestros de la ley, respetados por el pueblo. Ellos estudiaban minuciosamente las Escrituras y además seguían una tradición oral que transmitían de generación en generación. Creían que no solo había que guardar la Torá escrita, los 5 primeros libros de Moisés, sino también las enseñanzas orales que, según ellos, habían recibido de sus antepasados. Eso hacía que tuvieran normas muy estrictas, reglas que alcanzaban hasta los detalles más pequeños de la vida diaria, cómo lavarse las manos, cómo observar el sábado, qué comer y qué no. En cambio, los saduceos rechazaban esas tradiciones orales. Para ellos, solo la Torá escrita era autoridad. Decían: lo que no está escrito en la ley de Moisés no tiene valor. Eso parecía darles una postura más estricta, pero en realidad los alejaba de muchas creencias que eran centrales para el pueblo. Por ejemplo, mientras los fariseos enseñaban la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y la esperanza de la vida eterna, los saduceos lo negaban todo. Decían que no había resurrección, que no existían ángeles ni espíritus, y que la vida terminaba en la tumba. Para ellos, la fe estaba ligada únicamente a la vida presente y al cumplimiento literal de la ley.
Esto hacía que el pueblo se identificara más con los fariseos que con los saduceos. Aunque los fariseos eran estrictos y muchas veces hipócritas, al menos ofrecían una esperanza de resurrección y de justicia futura. En cambio, los saduceos, con su incredulidad en lo espiritual, parecían tener una religión fría, sin esperanza más allá de la muerte. También había una diferencia social muy clara. Los fariseos podían venir de diferentes clases, incluso del pueblo común, y muchos vivían una vida sencilla, aunque orgullosos de su conocimiento. Los saduceos, en cambio, eran casi siempre de la élite, sacerdotes, familias ricas, hombres de poder. Esa brecha hacía que el pueblo los viera como distantes, mientras que los fariseos eran más cercanos. En el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, estas diferencias causaban fuertes discusiones. Hechos 23 nos muestra un ejemplo cuando Pablo fue llevado delante del Consejo. Al declarar que creía en la resurrección, inmediatamente fariseos y saduceos comenzaron a pelear entre sí, porque sus doctrinas eran completamente opuestas. Así, aunque ambos grupos aparecían como líderes religiosos, la verdad es que eran rivales en sus enseñanzas y en su influencia sobre el pueblo. Los fariseos ponían su confianza en tradiciones y leyes que muchas veces sofocaban el verdadero espíritu de la ley. Los saduceos, por su parte, limitaban la fe a lo material y lo visible, negando las promesas eternas de Dios. Y aquí está lo impresionante. Jesús confrontó tanto a fariseos como a saduceos, porque ambos, de diferentes maneras, habían desviado al pueblo de la verdadera fe. Unos por su hipocresía y orgullo en las tradiciones humanas, y los otros por su incredulidad y amor al poder. 5. La negación de la resurrección. Uno de los puntos más llamativos de los saduceos era su manera de creer, o mejor dicho, de no creer. Mientras la mayoría del pueblo de Israel esperaba con ansias la resurrección de los muertos, esa promesa de que un día Dios levantaría a su pueblo a la vida eterna, los saduceos lo rechazaban completamente. Para ellos, la vida terminaba con la muerte. Punto final. No había cielo ni infierno, no había recompensa futura ni castigo después de esta vida. Según ellos, todo lo que un hombre podía esperar debía ocurrir aquí, en la tierra, mientras aún respiraba. Esa visión los hacía muy distintos del resto de los judíos, porque negaban la esperanza que había sostenido al pueblo a lo largo de los siglos. En Hechos 23:8, la Biblia es clara al describirlos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos confiesan ambas cosas. Es decir, para los saduceos, todo lo espiritual quedaba fuera de su doctrina. Solo creían en lo que podían ver, tocar y controlar. Por eso, cuando escuchaban a los fariseos o a los profetas hablar de ángeles que descendían del cielo, de espíritus que acompañaban a los hombres o de muertos que serían levantados en el día final, ellos se reían con desdén. Decían, todo eso son fantasías, inventos para engañar al pueblo. Pero aquí viene lo interesante. Esta incredulidad no era algo pequeño, sino que tocaba el corazón mismo de la fe, porque si no hay resurrección, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Qué sentido tienen las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob? ¿De qué sirve obedecer a Dios si al final todo termina en la tumba? Los saduceos, al negar esto, mostraban que su fe estaba construida sobre el poder y el presente, no sobre la eternidad. Jesús mismo tuvo un encuentro directo con ellos en Mateo 22, 23, 33. Los saduceos, tratando de burlarse de la idea de la resurrección, le presentaron una historia absurda. Una mujer que había tenido 7 esposos, uno tras otro, según la ley del levirato. Y le preguntaron, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa?
Ellos pensaban que con esa pregunta harían quedar mal a Jesús y demostrarían que la resurrección era ilógica. Pero la respuesta del Señor los dejó en silencio. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús les mostró que su problema no era de lógica, sino de fe. No conocían las Escrituras en su profundidad, ni entendían que el poder de Dios trasciende lo que la mente humana puede imaginar. Luego, les recordó las palabras de Dios a Moisés: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y concluyó: «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Aquellas palabras fueron como una espada que atravesó su incredulidad. Los saduceos quedaron en silencio, porque la verdad era clara. Si Dios es Dios de vivos, entonces Abraham, Isaac y Jacob aún viven para Él, y la resurrección no es un mito, sino una realidad. Pero en lugar de arrepentirse, los saduceos endurecieron su corazón. Prefirieron seguir aferrados a su negación, porque aceptar la resurrección significaba reconocer que había algo más grande que su poder terrenal, y eso era lo que ellos no estaban dispuestos a soltar. Así, los saduceos pasaron a la historia como el grupo que negó la esperanza más gloriosa de la fe, la victoria sobre la muerte. 6. La vida centrada en el presente. La forma de pensar de los saduceos estaba profundamente marcada por su doctrina. Al no creer en la resurrección, en los ángeles, ni en la vida después de la muerte, toda su fe se reducía al aquí y al ahora. Su religión no miraba hacia la eternidad, sino hacia lo que podían obtener en esta vida. Imagina por un momento cómo era eso en la práctica. Para los saduceos, la obediencia a la ley no era un camino hacia la vida eterna, sino una forma de mantener el orden, conservar su poder y asegurar el bienestar en el presente. Por eso se enfocaban en los sacrificios, en el cumplimiento externo y en el control del templo. Lo espiritual, lo invisible y lo eterno simplemente no existía en su visión. Ellos pensaban: si no hay resurrección, si después de la muerte todo termina, entonces lo único que importa es disfrutar del poder, la riqueza y la influencia mientras estamos vivos. Así, el lujo, las comodidades y la cercanía con los gobernantes romanos se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Esto los hacía muy distintos del pueblo común, que vivía esperando la redención de Israel, la llegada del Mesías y la restauración de todas las cosas. Mientras los campesinos, pescadores y familias humildes soñaban con la justicia de Dios y con la vida eterna, los saduceos se conformaban con el presente, con el brillo de las piedras del templo y con la riqueza que obtenían de su administración. Jesús mismo los confrontó con esta mentalidad. En Lucas 12:15 dijo: «La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Aunque no los mencionó directamente, esas palabras golpeaban el corazón de su manera de vivir. Los saduceos habían reducido la fe a un sistema materialista, donde lo importante no era el corazón delante de Dios, sino la posición y la seguridad en este mundo. Pero hay algo aún más profundo. Su vida centrada en el presente los hacía ciegos al mensaje del reino de Dios. Cuando Jesús hablaba de tesoros en el cielo, ellos no entendían. Cuando hablaba de la resurrección, ellos se burlaban. Cuando hablaba de la vida eterna, ellos lo rechazaban, porque todo lo que no podían ver ni tocar, lo consideraban inútil. Y aquí está la gran ironía. Mientras creían que estaban asegurando su futuro por medio del poder y las riquezas, en realidad estaban construyendo sobre arena. Porque el día que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, todo lo que habían defendido y atesorado desapareció en cuestión de días. Al no haber puesto su confianza en las promesas de Dios, se quedaron sin nada.
La vida de los saduceos es un recordatorio poderoso. Quien vive solo para el presente puede tener riquezas, poder y prestigio, pero pierde lo más importante, la esperanza eterna. Ellos construyeron su vida sobre lo pasajero y cuando lo pasajero se acabó, su historia también se extinguió. 7. Su influencia en el Sanedrín. Para entender el poder de los saduceos, tenemos que detenernos en una institución clave del pueblo judío, el Sanedrín. Este era el Consejo Supremo, la máxima autoridad religiosa y en muchos casos también judicial. Allí se tomaban las decisiones más importantes sobre la fe, la vida del pueblo y hasta los juicios de quienes eran acusados de blasfemia o de quebrantar la ley. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, sumos sacerdotes, ancianos y escribas, y aunque los fariseos también tenían representación, los saduceos eran los que tenían mayor influencia, porque la mayoría de los sumos sacerdotes provenían de su grupo. Eso significaba que los cargos más altos y de mayor peso en las decisiones recaían en sus manos. Imagina esa sala solemne en Jerusalén, donde se reunían los líderes con sus túnicas largas y sus rostros serios. Allí se discutían casos delicados, allí se determinaba el rumbo espiritual del pueblo, y en medio de ese ambiente, los saduceos alzaban su voz con autoridad, imponiendo sus ideas y defendiendo su postura. Pero aquí hay un detalle importante. Mientras los fariseos se inclinaban más hacia la interpretación estricta de la ley y las tradiciones, los saduceos usaban su posición en el Sanedrín para proteger sus intereses políticos y económicos. Ellos sabían que mantener buenas relaciones con Roma aseguraba su lugar privilegiado. Por eso, cada decisión estaba cargada de un trasfondo de conveniencia. Lo vemos claramente en el juicio de Jesús. Los evangelios nos narran cómo los principales sacerdotes y ancianos, muchos de ellos saduceos, fueron los que conspiraron para entregarlo a los romanos. Su miedo no era solo religioso, sino político. Temían que el mensaje de Jesús atrajera multitudes, causara disturbios y pusiera en riesgo su estabilidad frente a Roma. Para ellos, era mejor sacrificar a un hombre que perder su posición de poder. También en el libro de Hechos vemos su influencia. Cuando los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo, los primeros en reaccionar con furia fueron los saduceos, precisamente porque esa doctrina contradecía todo lo que ellos enseñaban. Hechos 4:1-2 dice que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos se llenaron de enojo al escuchar a los discípulos hablar de la resurrección. Y fueron ellos quienes arrestaron a Pedro y a Juan para silenciar el mensaje. Así, el Sanedrín se convirtió en un escenario de confrontación constante. Por un lado, los fariseos defendiendo la resurrección y las tradiciones. Por otro lado, los saduceos usando su poder para negar lo espiritual y mantener la alianza con los romanos. Pablo mismo aprovechó esta división cuando estuvo delante del consejo. Al declarar que creía en la resurrección, provocó que fariseos y saduceos comenzaran a discutir entre sí, dividiendo al Sanedrín. Hechos 23, 6, 10. El dominio de los saduceos en el Sanedrín muestra cómo un grupo religioso puede corromperse cuando su fe se convierte en un instrumento de poder. Ellos no buscaban la justicia de Dios, sino conservar su lugar de privilegio. Su influencia marcó profundamente los juicios más importantes de aquel tiempo, incluyendo el más injusto de todos, la condena del Hijo de Dios. Estamos justo en el corazón de esta historia completa de los saduceos, y quiero recordarte algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias bíblicas que cambiarán tu manera de ver la palabra de Dios. Y escribe en los comentarios: la verdad de Dios
siempre vence. Repite conmigo esa frase, porque mientras más personas la escriban, más este mensaje podrá llegar a quienes necesitan escuchar una palabra de esperanza. 8. Relación con el poder romano. Para comprender aún más quiénes eran los saduceos, debemos mirar su relación con el poder extranjero que dominaba Judea en aquellos tiempos, el Imperio Romano. A diferencia de otros grupos judíos, como los celotes que anhelaban la rebelión y la independencia, los saduceos no buscaban confrontar a Roma. Por el contrario, procuraban mantener una relación de conveniencia con los gobernadores y procuradores romanos. ¿Por qué? Porque entendían que si se levantaba una revuelta, ellos serían los primeros en perder su riqueza, su control del templo y su posición privilegiada en el Sanedrín. Para ellos, la paz con Roma significaba estabilidad. Mientras el pueblo sufría por los impuestos abusivos y soñaba con la llegada de un Mesías libertador, los saduceos preferían mantener el orden establecido. Creían que al apoyar a los romanos podían garantizar su lugar en la cima de la sociedad. Esto explica muchas de sus decisiones. Cuando Jesús comenzó a reunir multitudes, su preocupación no era solo teológica, sino política. Decían entre ellos, si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48. Ese temor los llevó a buscar la muerte de Jesús, no porque ignoraran sus milagros, sino porque veían en él un riesgo para su relación con Roma. Los romanos, por su parte, toleraban a los saduceos porque eran útiles. Eran como un puente entre el imperio y el pueblo judío. Sabían que, mientras los saduceos mantuvieran el control del templo y del Sanedrín, habría menos posibilidades de revueltas. Y los saduceos, a cambio, recibían respaldo político y cierta libertad para gobernar los asuntos internos del pueblo. Imagina esa alianza. Por un lado, soldados romanos vigilando las calles de Jerusalén. Por otro lado, sacerdotes saduceos administrando los sacrificios en el templo. Dos mundos muy distintos, pero unidos por un mismo interés: mantener el poder y el control. Esa cercanía con Roma también los hizo perder credibilidad ante los ojos del pueblo. Muchos los veían como traidores, más preocupados por sus alianzas políticas que por la fidelidad a Dios. Y no era para menos. Mientras los profetas habían anunciado un reino de justicia divina, los saduceos se conformaban con un reino humano, sostenido por pactos terrenales. Su relación con Roma fue, en definitiva, una espada de doble filo. Les dio estabilidad durante un tiempo, pero también los dejó vulnerables, porque cuando en el año 70 b.C. los romanos destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo, los saduceos perdieron todo lo que habían defendido. Sin templo y sin poder político, su grupo desapareció de la historia. Así, los saduceos nos dejan una lección clara. Quien pone su confianza en alianzas humanas y en el poder de este mundo, tarde o temprano, verá caer todo lo que construyó. Solo la fidelidad a Dios permanece para siempre. 9. Encuentro con Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue un terremoto espiritual en Israel. Con su túnica de pelo de camello, su dieta de langostas y miel silvestre, y su voz fuerte que resonaba en el desierto del Jordán, Juan llamaba al pueblo a un arrepentimiento verdadero. Multitudes salían de Jerusalén, de Judea y de toda la región, para escucharlo y ser bautizados en el río, confesando sus pecados. Y entre esas multitudes, un día aparecieron también los fariseos y saduceos. No era común verlos allí, lejos del esplendor del templo y de sus lugares de honor. Quizás llegaron por curiosidad, o tal vez para vigilar lo que aquel profeta del desierto estaba causando entre la gente. Lo cierto es que no pasaron desapercibidos.
Sus vestiduras elegantes contrastaban con el polvo del desierto y con la multitud humilde que buscaba perdón. Juan los vio acercarse y no les ahorró palabras. Mateo 3, 7, 9 nos cuenta que les dijo con firmeza: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estas palabras fueron un golpe directo a la arrogancia de los saduceos. Ellos confiaban en su linaje, en ser descendientes de Sadoc, en pertenecer a familias sacerdotales y en tener acceso al templo. Pero Juan les estaba diciendo que nada de eso servía sin un corazón arrepentido. La imagen es poderosa: hombres orgullosos, acostumbrados a ocupar los primeros asientos en el templo, ahora escuchando que su religión vacía no los salvaría de la ira de Dios. Juan no se dejó impresionar por su título ni por su posición. Les exigió lo mismo que al pueblo más humilde: un cambio verdadero de vida. El mensaje era claro: no basta con un apellido, ni con tradiciones, ni con cargos religiosos. Dios no se impresiona con el linaje ni con las apariencias. Lo único que Él busca es un corazón quebrantado y dispuesto a obedecer. Y en ese momento, los saduceos quedaron expuestos como lo que eran: hombres que hablaban de Dios, pero que no vivían para Él. La escena revela la confrontación entre dos mundos. Por un lado, Juan, un profeta sencillo pero lleno del Espíritu Santo, anunciando la llegada del reino de Dios. Por otro, los saduceos, representantes de la religión oficial, pero vacía de poder y esperanza. Y frente a ellos, la multitud, que podía ver claramente la diferencia entre la voz de un verdadero profeta y la frialdad de sus líderes. Este encuentro con Juan marcó un precedente. Los saduceos no solo serían confrontados por un profeta en el desierto, sino más adelante por el mismo Hijo de Dios. Pero en ese primer choque ya se revelaba lo profundo de su problema: una religión sin arrepentimiento y sin frutos, sostenida solo por títulos y tradiciones. 10. Discusiones con Jesús. Si hubo alguien que dejó al descubierto la incredulidad y la dureza de los saduceos, ese fue Jesús. Ellos, acostumbrados a discutir con fariseos y a imponer su autoridad en el templo, se encontraron con alguien que hablaba con poder, con sabiduría celestial, y que no se dejaba atrapar en sus trampas. Los evangelios narran un momento muy particular en Mateo 22, 23, 33. Los saduceos, que negaban la resurrección, se acercaron a Jesús con una pregunta que parecía imposible de responder. Era más bien un truco, un intento de ridiculizar la idea de la vida después de la muerte. Le dijeron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y así hasta los 7. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella esposa, ya que todos la tuvieron? Imagina la escena. Los saduceos estaban convencidos de que habían armado un caso imposible de resolver. Seguramente se miraban entre ellos con sonrisas de satisfacción, creyendo que dejarían a Jesús en ridículo delante de la multitud. Para ellos, esta pregunta absurda demostraba que la resurrección era una idea ilógica, pero la respuesta de Jesús fue tan clara y tan poderosa que los dejó en silencio. Él les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 29, 30. Con estas palabras, Jesús reveló 2 cosas.
Primero, que los saduceos no entendían las escrituras que decían defender. Segundo, que no conocían el poder de Dios, un poder capaz de transformar la vida más allá de lo que ellos podían imaginar. Pero Jesús no se detuvo allí. Para probar la resurrección, citó la misma Torá que ellos tanto veneraban. Les recordó las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Éxodo 3:6. Y luego añadió: «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Con esa cita, Jesús destruyó toda su doctrina en un instante. Porque si Dios se presenta en presente, «Yo soy», como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, significa que ellos no están muertos, sino vivos delante de Él. La multitud quedó maravillada con su enseñanza, y los saduceos, que habían llegado con orgullo, se marcharon en silencio, derrotados en su propio terreno. No pudieron responder, porque la sabiduría de Jesús había revelado la verdad. La resurrección no es un mito, sino una certeza en el plan de Dios. Este enfrentamiento muestra la esencia del problema de los saduceos. Conocían de memoria las letras de la ley, pero no entendían su espíritu. Tenían poder en el templo, pero no tenían fe en la eternidad. Y cuando la verdad misma estuvo frente a ellos, no quisieron aceptarla. 11. El choque con la verdad. Cada vez que los saduceos se encontraban con Jesús, era como mirar un espejo que reflejaba lo que ellos no querían ver. Sus creencias, su poder y su seguridad religiosa se estrellaban contra la verdad viva que salía de la boca del Hijo de Dios. Ellos estaban acostumbrados a tener la última palabra en el templo y en el Sanedrín. El pueblo muchas veces no se atrevía a contradecirlos. Pero con Jesús era distinto. Él no hablaba como los demás maestros, sino con autoridad, como quien conoce a Dios íntimamente, porque era uno con el Padre. El mayor choque vino en el tema que más les incomodaba: la resurrección. Para los saduceos, todo terminaba en la tumba. Para Jesús, la tumba era solo el comienzo de la victoria. Cuando ellos intentaron burlarse con su pregunta sobre la mujer que había tenido 7 maridos, Jesús los desarmó mostrando que desconocían las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Esa respuesta fue como un rayo que iluminó la oscuridad de su incredulidad. Imagina la tensión de ese momento. La multitud estaba expectante, observando cómo aquellos hombres poderosos que siempre imponían respeto quedaban en silencio. Las palabras de Jesús habían atravesado su falsa seguridad, y aunque no podían responder, tampoco estaban dispuestos a rendirse a la verdad. Este es el gran problema del corazón humano. Muchas veces la verdad no se rechaza por falta de evidencia, sino por orgullo. Los saduceos tenían frente a ellos al Mesías prometido, la palabra hecha carne, la prueba viviente de que la resurrección era real. Jesús no solo hablaba de vida eterna, sino que resucitaba a los muertos, como a Lázaro, y sin embargo, en lugar de creer, endurecieron su corazón aún más. El choque con la verdad se convirtió en una confrontación interna. Aceptar lo que Jesús decía significaba renunciar a su poder, admitir que su doctrina estaba equivocada y reconocer que la esperanza eterna era real. Pero ellos preferían aferrarse a su comodidad y a su control antes que humillarse ante Dios. Juan 8:32 dice: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Los saduceos estuvieron frente a esa verdad, pero eligieron seguir atados a su incredulidad. Su encuentro con Jesús nos muestra que no basta con conocer la ley, ni con ocupar un lugar religioso. Lo importante es abrir el corazón para recibir la verdad de Dios, aunque esa verdad sacuda nuestras estructuras. Así, el choque con la verdad marcó el destino de los saduceos. Algunos escucharon y callaron, otros se llenaron de enojo,
pero ninguno pudo ignorar que las palabras de Jesús revelaban algo más grande que su poder terrenal. La verdad estaba allí, viva, y ellos decidieron cerrarse a ella. Si hasta aquí esta historia completa de los saduceos te está abriendo los ojos y enseñando algo nuevo, haz una pausa rápida. Regálanos un me gusta y comparte este video. Así no solo apoyas este canal, sino que también ayudas a que más personas descubran la verdad que está en la palabra de Dios. Y dime en los comentarios, ¿qué enseñanza sientes que esta historia deja para tu vida hoy? Tu respuesta puede inspirar y animar a alguien más que esté leyendo. 12. El papel en la condena de Cristo. La tensión entre Jesús y los saduceos fue creciendo cada vez más. Al principio lo miraban con desconfianza, luego con recelo y finalmente con abierta hostilidad. ¿Por qué? Porque Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino que ponía en riesgo todo lo que ellos habían construido: su influencia en el templo, su alianza con Roma y su prestigio delante del pueblo. El Evangelio de Juan nos muestra sus temores en voz alta. Los principales sacerdotes y fariseos se reunieron y dijeron: «Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Juan 11:48. Aquí vemos su verdadera preocupación. No se trataba de la verdad de Dios, sino de proteger su lugar y mantener la calma con el imperio romano. Los saduceos, junto con algunos fariseos, fueron los que conspiraron para apresar a Jesús en secreto. No podían hacerlo abiertamente porque temían a la multitud que lo seguía con admiración. Así que buscaron testigos falsos, planearon su arresto en la noche y lo llevaron ante el Sanedrín, donde su influencia era decisiva. Imagina esa escena de madrugada: Jesús, atado, rodeado por guardias, entrando en la sala solemne donde los sacerdotes y ancianos estaban reunidos. Muchos de los que ocupaban los lugares más altos en ese consejo eran saduceos. Ellos tenían el poder y lo usaron para torcer la justicia. El juicio fue apresurado, lleno de irregularidades. Se presentaron testigos contradictorios que no lograban acusarlo con fundamento. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Marcos 14:61. Jesús respondió con claridad: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Esa declaración fue suficiente para que los líderes, muchos de ellos saduceos, gritaran que era culpable de blasfemia. Rasgaron sus vestiduras en señal de indignación y clamaron: «Es reo de muerte». No buscaban la verdad, buscaban una excusa para entregarlo a los romanos. Y así lo hicieron. Temprano en la mañana llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, porque ellos no tenían autoridad para aplicar la pena de muerte. Los mismos que deberían haber defendido la justicia se convirtieron en los promotores de la injusticia más grande de la historia, la condena del Hijo de Dios. El papel de los saduceos en la condena de Cristo fue decisivo. Ellos tenían la autoridad en el Sanedrín, ellos movieron los hilos, ellos presionaron para que Jesús fuera ejecutado, y lo hicieron no porque fueran engañados, sino porque sus corazones estaban cegados por el miedo a perder su poder. Aquí se revela una lección profunda. Cuando la religión se convierte en un instrumento de poder, puede llegar a ser capaz de rechazar al mismo Dios hecho carne. Los saduceos eligieron mantener sus privilegios antes que reconocer la verdad, y en ese acto sellaron su participación en el acontecimiento más doloroso y a la vez más glorioso de la historia, la crucifixión de Cristo, que abrió el camino de salvación para todos nosotros. 13. La persecución a los discípulos. Después de la muerte y resurrección de Jesús,
El mensaje del Evangelio comenzó a extenderse con una fuerza imparable. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, predicaban con valentía en las calles de Jerusalén, en las casas y sobre todo en el lugar que más molestaba a los saduceos, el mismo templo que ellos controlaban. Pedro y Juan proclamaban que Jesús había resucitado de entre los muertos y que en su nombre había perdón de pecados y vida eterna. Cada día, más y más personas creían y se unían a la comunidad de los seguidores de Cristo. Hechos 4:4 dice que ya eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagina la escena. El atrio del templo lleno de gente escuchando con atención a aquellos pescadores galileos que hablaban con un poder que nadie podía negar. Y justo allí, donde los saduceos habían dicho que no existía la resurrección, los apóstoles predicaban que Jesús había vencido la muerte. Era como si cada palabra fuera una bofetada contra la doctrina saducea. No tardaron en reaccionar. Hechos 4:1-2 nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese resentimiento se convirtió en acción. Arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron ante el Sanedrín. Allí, rodeados por los mismos hombres que habían condenado a Jesús, los apóstoles fueron interrogados. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no se intimidó. Declaró con valentía: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en pie sano delante de ustedes. Hechos 4:10. El Sanedrín no pudo negar el milagro. Un hombre cojo había sido sanado delante de todos. Sin embargo, en lugar de reconocer la verdad, los saduceos ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20. La furia de los saduceos no se detuvo allí. En Hechos 5 se nos dice que los apóstoles seguían predicando y haciendo señales en el templo, y el número de creyentes crecía aún más. Entonces, los saduceos, llenos de celos, arrestaron a todos los apóstoles y los echaron en la cárcel. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas y los liberó, ordenándoles que volvieran al templo a predicar. Al día siguiente, cuando los sacerdotes fueron a buscarlos, los encontraron otra vez enseñando al pueblo con valentía. La persecución continuó. Azotes, amenazas y encarcelamientos se convirtieron en parte de la vida de los discípulos. Pero cada intento de los saduceos por silenciar el mensaje resultaba inútil, porque el poder de Dios era más grande que sus amenazas. El mismo Sanedrín que había intentado apagar la voz de Jesús, ahora enfrentaba a una iglesia que crecía más con cada golpe que recibía. El rechazo de los saduceos a la resurrección los llevó a convertirse en los principales opositores de aquellos que proclamaban a Cristo resucitado. Sin embargo, su persecución solo sirvió para que el Evangelio se extendiera con más fuerza, cumpliendo la palabra de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. 14. El fin de los saduceos. Durante muchos años, los saduceos fueron vistos como una de las fuerzas más poderosas de Jerusalén. Tenían el control del templo, influían en el Sanedrín y gozaban del respaldo de Roma. Desde afuera parecían invencibles, como si nada pudiera derribar su sistema. Pero la historia demuestra que todo lo que se levanta sobre intereses humanos y no sobre la verdad de Dios, tarde o temprano cae.
El golpe definitivo vino en el año 70 de Cristo, cuando los romanos, cansados de las rebeliones judías, sitiaron Jerusalén. Durante meses, la ciudad estuvo rodeada de ejércitos, y el hambre y la desesperación se apoderaron del pueblo. Finalmente, los romanos entraron, destruyeron los muros, incendiaron las casas, y lo más impactante de todo, arrasaron el templo de Jerusalén. Para los saduceos, esto significó el fin. Su poder dependía exclusivamente del templo. Allí estaba su autoridad, su riqueza, su influencia. Sin el templo, ya no había sacrificios que administrar, no había tesoros que controlar, no había un altar sobre el cual reclamar su herencia de Sadoc. En un solo acontecimiento, todo lo que habían defendido desapareció. El pueblo quedó disperso. Los fariseos lograron reorganizarse como maestros de la ley en sinagogas por todo el mundo judío, pero los saduceos simplemente se extinguieron. Su nombre, que antes resonaba con fuerza en Jerusalén, quedó en el silencio de la historia. Imagina la ironía. Aquellos que se negaban a creer en la resurrección, que no ponían su fe en la vida eterna, terminaron desapareciendo sin dejar rastro como grupo. El pueblo los olvidó, y solo la Biblia y algunos escritos históricos nos recuerdan quiénes fueron. En contraste, los que proclamaban a Cristo resucitado, perseguidos y golpeados, crecieron y se multiplicaron hasta llegar a lo último de la tierra. El fin de los saduceos es una lección clara y poderosa. Ellos apostaron por el presente, por el poder humano, por la riqueza y la comodidad. Negaron la esperanza de la resurrección, y cuando el mundo que habían construido se derrumbó, no tenían nada más a qué aferrarse. Su historia nos enseña que todo lo terrenal es frágil, pero lo que viene de Dios permanece para siempre. Así, la desaparición de los saduceos nos recuerda que la verdadera fe no puede basarse en estructuras humanas ni en templos de piedra. La verdadera fe se fundamenta en el Dios vivo que resucita a los muertos y cuyo reino jamás será destruido. 15. La lección para nosotros hoy. La historia de los saduceos no es solo un relato del pasado, es también un espejo para nuestro presente. Ellos tuvieron poder, riquezas, prestigio y autoridad. Controlaban el templo, influían en el Sanedrín y tenían la simpatía de Roma. Desde afuera parecían exitosos, seguros, firmes, pero dentro de ellos había un vacío enorme. No tenían esperanza en la vida eterna, no creían en la resurrección, no confiaban en lo invisible. Su error fue construir toda su fe en lo terrenal. Vivieron como si esta vida fuera lo único que existiera, y aunque disfrutaron de privilegios por un tiempo, cuando el templo cayó, ellos también cayeron. Su nombre se borró de la historia como grupo, porque no había nada eterno en lo que habían edificado. ¿No pasa lo mismo hoy en día? Hay quienes piensan que la vida se trata solo de acumular bienes, de tener poder, de disfrutar placeres y de asegurar una buena posición, pero olvidan que todo eso es pasajero. Las riquezas pueden desaparecer, los títulos se pierden, los gobiernos cambian, y lo que parecía sólido se derrumba de un día para otro. Los saduceos nos recuerdan que no basta con tener una religión de apariencias, ni con ocupar un lugar en lo alto. Lo que realmente importa es vivir con fe en las promesas de Dios, esas que trascienden la muerte y nos aseguran una esperanza eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esa es la verdad que los saduceos rechazaron, y esa es la verdad que hoy sigue siendo la base de nuestra esperanza. La gran lección para nosotros es esta: no pongamos nuestra confianza en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal.
Pongamos nuestra confianza en lo que no se ve, en la promesa de la vida eterna, en la certeza de que un día los muertos en Cristo resucitarán y que estaremos para siempre con el Señor. Los saduceos desaparecieron porque vivieron solo para el presente. Tú y yo estamos llamados a vivir para la eternidad, y esa diferencia lo cambia todo. La historia de los saduceos es un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando se vive sin esperanza en la eternidad. Ellos tuvieron poder, riquezas y prestigio. Dominaron el templo, influyeron en el Sanedrín y gozaron de la protección de Roma. Pero todo eso se desvaneció como polvo cuando el templo fue destruido. Negaron la resurrección y su grupo terminó sin futuro. Y aquí está el punto donde esta historia se conecta contigo y conmigo. ¿Cuántas veces hemos vivido como ellos, preocupados solo por el presente, corriendo detrás de logros, dinero, seguridad o reconocimiento y olvidando lo eterno? Esa es la herida que todos compartimos, la tentación de vivir como si la vida se acabara en la tumba. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a repetir su error. La solución ya fue dada en Cristo Jesús. Él, a quien los saduceos despreciaron y llevaron a la cruz, venció la muerte y se levantó glorioso al tercer día. Él es la prueba viva de que la resurrección es real, de que hay esperanza más allá de la tumba y de que nuestra vida tiene un propósito eterno. La historia completa de los saduceos nos muestra que el poder humano es pasajero, pero también nos enseña que quien pone su confianza en Jesús jamás será avergonzado. Hoy tienes la oportunidad de decidir en qué vas a construir tu vida, en lo frágil y temporal, como hicieron ellos, o en la roca firme de Cristo que nunca será destruida. Hemos llegado al final de esta historia completa de los saduceos, y ahora quiero hablar directamente contigo. Si este mensaje tocó tu corazón y aprendiste algo nuevo, verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas que seguirán impactando tu vida. Y te pido una cosa más. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque tal vez alguien que conoces necesita escuchar esta enseñanza hoy. Déjame en los comentarios la frase: mi esperanza está en la resurrección. Escríbela y repítela, porque juntos podemos llevar este mensaje de fe y verdad a muchas más personas.